Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Una vez más, vamos a decirlo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuro.
mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevado en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Si tú vienes atribulado esta mañana, si tú has padecido persecución, tal vez de tu familia, de tus amigos, si te sientes en aflicción, levanta tus manos al Señor. ¿Sabes, mi hermano? Él nos da la gracia en tiempo de pruebas. Por eso la palabra dice: atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, porque el Señor está con nosotros. Nada nos puede separar de su amor. En Él está nuestra fuerza. Hermano, esfuérzate en el Señor, en la gracia de Dios. Busca al Señor. En Él está la paz que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. En su palabra, encontramos esa sanidad, esa guía del Señor, clara. Pídele al Señor sabiduría. El Señor conoce nuestra debilidad, el Señor conoce nuestras luchas, el Señor conoce nuestra situación. Él lo sabe todo de nosotros, pero Él está allí, Él está con nosotros. En Él hay aliento para continuar adelante. No te desanimes, ten fe en el Señor. Habla con el Señor, entrégale tu causa, entrégale lo que te aflige, entrégale tu inseguridad, tu temor, tu debilidad. Entrégate todo a Él. Él tiene control de tu vida. Cree en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cree que Él puede hacer lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él. Y vamos a decirle: no hay mérito en mí, Señor. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy. Dile
Dile otra vez, no hay mérito en mí. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Tenemos que morir a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Es tiempo de dejar tanto de nosotros, mi hermano, y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si aceptamos su voluntad y vivimos en obediencia, tendremos gozo. Su vida se manifiesta en nosotros. Pero tenemos que aceptar su voluntad en nuestra vida, porque es perfecta. Es perfecta su voluntad. Cualquier cosa que estemos pasando, mi hermano, yo no sé la situación de cada uno, pero su voluntad es perfecta y obra para bien. Nos forma, nos transforma y nos hace más a su imagen. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para mostrar a Jesús en todo lugar al que vayamos. Te amamos, Señor. Y aquí estamos, Señor. Cada uno, Señor, con pruebas diferentes, diversas pruebas. Pero todo esto, Señor, tiene un buen propósito tuyo, Señor. Mostrarnos tu gloria. Hacernos más como tú, crecer en paciencia, resistencia. Y aunque los tiempos, Señor, cada día son más difíciles, tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia y tu poder, Señor, nos sostiene. Tú eres nuestra fortaleza, Jesús. Somos más que vencedores en ti, Señor. Nada nos puede apartar de tu amor, ni tribulación ni angustia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Levanta tus manos a Él. Señor, tú estás conmigo, dile. Tú estás conmigo porque tu palabra lo dice. Señor, me arrepiento. Me arrepiento si me he desviado, si he desviado mi corazón de tu voluntad, si te he puesto en segundo lugar, Señor, y no en el primero.
presencia y buscarlo en su palabra, porque los tiempos son difíciles. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y confía en Él, y Él hará. Aquí estamos, Señor. Tú estás con nosotros. Y si alguno de nosotros estaba distraído, Señor, que en esta mañana enfoque su mirada en ti. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Y sabemos que en ti, Señor, lo tenemos todo. No necesitamos nada más. En ti lo tenemos todo, Señor. Todo. ¿Tú lo crees así? ¿El Señor es tu todo? Levanta tus manos una vez más y dile: Señor, tú eres mi todo. Te buscaré, Señor. No perderé el tiempo en otra cosa. Te buscaré, Señor. Aquí estoy, Señor, aquí está mi corazón. Ahora dile: Señor, mi corazón está dispuesto para recibir lo que tú tienes para mí hoy, para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Dame entendimiento, Señor, dame sabiduría. Que el conocimiento que yo obtenga no sea en vano, sin sabiduría. Dame sabiduría, Señor, entendimiento, revelación para poder poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora dale un aplauso fuerte al Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos. Te damos gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia sobre nosotros. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros. Le damos a cada uno de ustedes la bienvenida a nuestra transmisión en vivo del viernes, ¿verdad? A través de nuestros medios YouTube y Facebook. Gracias por estar con nosotros una vez más con Casa de Oración Nueva York. Y como siempre estamos aquí cada viernes a las 8 de la noche. Y estamos también los domingos desde las 10 de la mañana transmitiendo en vivo a través de los medios sociales, lo cual es el YouTube y también el Facebook. Por eso les pedimos que nos siga a través del YouTube y el Facebook para que tengan las actualizaciones de las enseñanzas que subimos cada semana. Así que vamos a aprovechar el tiempo en esta noche. Quiero continuar con la serie que hemos estado compartiendo los viernes. Cada viernes traemos una serie llamada Madurando en el Señor. Y yo quiero continuar con el tema que he estado compartiendo acerca de las marcas de un cristiano maduro. Y hemos estado viendo algunas marcas, algunas indicaciones que nos identifican qué significa ser o qué es lo que podemos encontrar en un cristiano maduro. Hemos hablado acerca de 6 marcas anteriormente.
Pueden ver las enseñanzas ahí si usted no la ha visto. Y en esta noche quiero continuar con ese tema dentro de esta serie. Voy a hablar de la marca número 7. En esta noche estaré hablando de la marca número 7, el cual es la resistencia. Estaré hablando de la marca, repito, número 7, el cual es la resistencia. Quiero, si usted es tan amable, me acompañe al la primera carta de Pedro. Vamos a ver desde el capítulo 2, estaremos viendo los versos 20 y 21. Vamos a tomar este texto bíblico como referencia de inicio. Primera de Pedro 2, versículo 20 y 21. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. En este día estaremos viendo el personaje de Pedro para utilizar algunos ejemplos, ¿verdad?, con la vida de Pedro, de cómo era Pedro antes de Cristo y cómo fue Pedro después de Cristo. Estaremos aprendiendo mucho porque muchos de nosotros nos identificamos con este Pedro. Dice el apóstol Pedro, desde el verso 20, estaré leyendo Primera de Pedro 2. Dice, pues, ¿qué gloria es, pregunta Pedro, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? En otras palabras, ¿qué valor tiene para aquellos que sufren por causa del pecado? Esa es la idea. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, escuche bien, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto, obviamente, donde dice para esto se está refiriendo al sufrimiento del cristiano. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si usted se toma el momento o el tiempo de examinar el mensaje popular dentro de la iglesia cristiana, mayormente no se está hablando de que el creyente o el cristiano debe, su esperanza debe de estar puesta en crecer y parecerse cada vez más a Jesucristo, su Señor. En nosotros madurar para parecernos más a Cristo debe ser nuestra meta central y principal. Pero cuando miramos el mensaje en general a través del mundo, es muy mínimo, ¿verdad? O son muy pocas las iglesias que están hablando acerca del carácter de Cristo formado en el creyente. Bueno, la marca que estaremos viendo en esta noche, en la noche de hoy, es la marca que todo cristiano maduro debe tener, el cual es la resistencia. En la Biblia aparecen algunas palabras que se familiarizan, hay palabras que se entreconectan y a veces parece como que significan lo mismo, pero tienen sentido diferente según el contexto en cómo se usa. Pero en la Biblia aparecen palabras como por ejemplo la paciencia. La paciencia, ¿verdad?, es una de esas palabras que se parecen a la resistencia. Está la palabra soportar, la palabra firmes o confirmar o permanecer. Está también la palabra sufrido, significa alguien que soporta el dolor. También está la palabra perseverar y todas estas palabras tienen un cierto sentido similar. Es decir, todas tienen que ver con soportar el dolor, resistir las pruebas con el fin de perseverar en el Señor. Pero la palabra soportar, ¿verdad?, en la Biblia tiene el sentido de aguantar o soportar algo pesado. Eso significa soportar. Es la palabra hupomeno, que aparece en el griego. Significa permanecer bajo presión o estar bajo algo de mucho peso que nos está poniendo presión. Y obviamente todo este sentido es metafórico en el sentido de soportar las pruebas de la vida cristiana. Como creyentes en Jesucristo, ¿verdad?, debemos de soportar las aflicciones y los ataques espirituales que nos quieren sacar del propósito de Dios. Miren, uno de los rasgos, podemos decir distintivos también, que identifican a un cristiano que ha alcanzado madurez o que está madurando, es aquel cristiano que soporta las pruebas. Y hoy estaremos viendo algunos puntos acerca de qué significa esto de la resistencia, que es lo mismo de soportar. Santiago 1, versículo 12, dice lo siguiente, dice, bienaventurado el varón, podemos entender aquí también, y la hembra, hombre y mujer de Dios, dice que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta, resiste, aguanta
la tentación. En otras palabras, el apóstol Santiago lo que está diciendo es que cuando nos llegue la tentación o el deseo de pecar, que nosotros en la gracia de Dios, confiados en el Espíritu, soportemos, porque duele no pecar. Es importante entender esto. Cuando queremos pecar o cuando viene una tentación, la tentación viene siempre ofreciéndonos algo que a la carne le agrada. Y cuando le decimos que no a la carne, viene un dolor, viene sufrimiento, viene sacrificio. Por eso es que el cristiano maduro es un cristiano que ha sido probado en el dolor. Dice, el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido, fíjense que ahí está la palabra soportar, significa estar bajo dolor, estar bajo algo que duele, que sentimos, ¿verdad?, ese dolor y siempre es en la carne. Pero fíjense que el texto dice, el que soporta la tentación, el que no cede a la tentación. Y luego utiliza esta palabra, la cual es el tema. Dice, porque cuando haya resistido, ahí está la resistencia, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida, es decir, la vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, fíjense que esa parte final del texto dice que el Señor le tiene, ¿verdad?, una promesa a aquellos que le aman, aquellos que aman a Cristo. Por eso es cuando hacemos a Cristo nuestro Señor y Salvador, vivimos una vida de amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero no debemos de ignorar de que al amar a Cristo vendrán tentaciones, vendrán ofertas que van a querer sacarnos de esa relación que tenemos con Cristo y nos va a doler. Bueno, hoy estaremos viendo, fíjense, para no confundirlos, estamos hablando hoy de la resistencia, ese es el tema que estaremos viendo hoy. Pero hoy vamos a ver 7 características que van a definir a un cristiano que vive o que tiene resistencia espiritual, un cristiano que resiste el pecado. Esa es una marca que estaremos viendo hoy, la marca de la resistencia, pero vamos a desarrollar esta palabra resistencia en 7 rasgos. Vamos a ver 7 rasgos. ¿Cuáles son, pastor, esos 7 rasgos? Bueno, los voy a definir a continuación. El rasgo número 1 de una persona que tiene o ha desarrollado el fruto de la resistencia, de la paciencia o de soportar, ¿verdad?, en este caso el pecado y la tentación, la aflicción. Vemos Santiago que dice en el capítulo 1, soportar la prueba, tener por sumo gozo, ¿verdad?, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, ¿verdad?, que al soportar la prueba, al soportar la tentación y no ceder a ella, dice que desarrollamos el fruto de paciencia, que viene siendo lo mismo que resistencia, ¿verdad? El primer rasgo de la resistencia es, número 1, que el cristiano maduro, resistente, no reacciona. Ese es número 1. Luego lo voy a definir, pero ese es el número 1, no reacciona. Rasgo número 2, no se venga, no es vengativo. Rasgo número 3, no habla sin pensar. Rasgo número 3, no habla sin pensar. Rasgo número 4, no se queja de la prueba. Es importante esta. Todas son importantes, pero es muy importante, ¿verdad?, no quejarnos de la prueba. Rasgo número 5, no se hace la víctima, ¿verdad? Rasgo número 6, no se rinde. Rasgo número 7, se sustenta de la gracia. Bueno, las palabras paciencia, permanecer, resistir o soportar son palabras que Jesús les enseñó a sus discípulos mientras los discipulaba en el periodo de 3 años, aproximadamente 3 años y medio. Los discípulos de Jesús eran hombres tercos. Cuando el Señor los llamó, eran hombres tercos, inmaduros, no entendían lo que significaba ser manso, eran efusivos y les faltaba mucho el dominio propio. Eran impulsivos, reaccionaban ante cualquier situación. Pero fíjense que en una ocasión Jesús iba de camino a Jerusalén y pasó por una aldea donde allí se encontró con algunos samaritanos. Estos samaritanos no le dieron una buena bienvenida a Jesús, no lo trataron bien, no fueron hospitalarios, no fueron de agrado hacia Jesús. Y los discípulos de Jesús se enojaron y le dijeron algo a Jesús. Lucas 9:54. Fíjense la reacción de los discípulos ante los samaritanos que no recibieron con agrado a Jesús.
Dice Lucas 9:54, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, fíjense, dijeron, Señor, fíjense lo que dice aquí, lo que preguntan ellos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren, usted se va a encontrar con algunos cristianos que en momentos donde le conviene toman una porción de la Biblia y la sacan totalmente de contexto. Por eso es que no todo el que lee, cita o predica la Biblia viene de Dios, porque la Biblia la podemos tomar como un medio de justificación de nuestro pecado. O sea, que ellos citan algo del Antiguo Testamento, del profeta Elías, que Elías hizo, pero en este contexto no encaja, no cabe. Por eso dice Primera de Corintios 2 que debemos de acomodar lo espiritual con lo espiritual. Cada cosa, cada pieza va con su pieza, ¿verdad? Entonces debemos de sincronizar bien la palabra. Fíjense aquí la pregunta, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y consumamos a los samaritanos porque no nos recibieron con agrado? Bueno, no sé si se acuerda, antes de seguir leyendo, en una ocasión Jesús, entrando al templo con Pedro, le hicieron una pregunta a Pedro. Pedro, ¿y tu Señor no paga impuesto? O sea, como quien dice, ¿tu Señor es exento a pagar el impuesto? Bueno, nos damos cuenta que Pedro responde, pero sin saber lo que Jesús le iba a decir. Cuando Pedro se le acerca a Jesús, Jesús le espera con una pregunta a Pedro. Dice, Pedro, ¿cómo ves? Los reyes de esta tierra, ¿a quién le cobran sus impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Dice Pedro, a los extraños. Era algo injusto, pero era lo que los reyes terrenales hacían. No le cobraban impuestos a sus hijos, pero al extraño sí. Entonces, luego dice Jesús, mas los hijos están exentos. Jesús le estaba diciendo, este templo supuestamente es de mi Padre. No están supuestos a cobrarme a mí impuesto. Y luego dice Jesús, sin embargo, escuche bien el principio, para no ofenderles. Fíjense que es más importante para Dios no ofender al prójimo que el dinero mismo, ¿verdad? Porque hay veces que podemos, por reclamar algo, material o terrenal, podemos ofender. Jesús dice, mira, ve y péscate un pececito allí, ¿verdad? Y cuando lo tomes, allí hay 2 estateros, entrégaselo, uno por ti y otro por mí, y paga los impuestos. Y Jesús le dice, para no ofenderles. Esto habla de que Jesús tenía gran interés por las almas. No importaba tanto la reacción de la persona hacia Jesús, sino cómo Jesús los trataba. Les estaba dejando un principio a sus discípulos. Bueno, aquí Jesús en el verso 55, retornando a Lucas 9, dice, entonces volviéndose él, aquí Jesús, hacia estos dos, Jacobo y Juan, dice, los reprendió. Quiero que note lo que dice, los reprendió, diciendo, vosotros, Juan y Jacobo, y luego le dice a los demás, no sabéis de qué espíritu sois, ustedes no saben a quién les sirven. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego dice el texto, se fueron a otra aldea. ¿Qué vemos aquí? Una reacción de los discípulos de venganza. Eran vengativos, el cual veremos ese punto más adelante. Querían de inmediato reaccionar ante la ofensa. ¿Cómo? Devolviendo, ¿verdad?, mal por mal. Lo opuesto a soportar las pruebas, obviamente, es la venganza, el pleito, la ira, la contienda. Devolver con la misma moneda al ofensor es la tendencia natural de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero en otra ocasión, cuando apresaron a Jesús, fíjense este ejemplo, uno de los discípulos de Jesús hizo algo que también Jesús los reprendió. Jesús les reprocha lo que hizo. Y todos, si hemos leído nuestras Biblias, conocemos la historia de cuando Judas Iscariote entregaba a Jesús y al venir con los soldados del sumo sacerdote, lo agarraron con palos, con espada, y obviamente conocemos al discípulo llamado Simón Pedro, ¿verdad? Saca su espada, le corta la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote. Pero quiero que leamos Mateo 26, versículo 51. Vamos a ver aquí lo que Jesús le dice a este Pedro por reaccionar de esta manera. Aquí vemos una reacción donde el Señor le reprocha y reprende a Pedro. Dice
Mateo 26, 51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, este uno era Pedro. En griego se conoce Pedro como Cefas, se llamaba Simón, antes que Jesús le cambiase el nombre, cuando le dice a ti te digo Pedro. Dice, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bueno, podemos asumir, ¿verdad? Podemos asumir que Pedro no le tiró para cortarle la oreja. No, Pedro le tiró para cortarle la cabeza. No tengo duda de que Pedro tenga puntería con la espada como pescador, porque cortaban los peces con cuchillos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginar, aquí podemos asumir que no le tiró a la oreja. O sea, Pedro no le dijo, déjame quitarle una oreja, no, le tiró a la cabeza. Parece que lo esquivó el siervo del sumo sacerdote y solamente le llevó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Le está dando un principio a todos allí, aún en esta ocasión. Porque todos, escuche bien, los que tomen espada, a espada perecerán. Y le hace una pregunta el Señor, porque fíjense, a veces pensamos que Dios necesita ayuda, ¿verdad? A veces queremos ayudar a Dios. No, es que Señor, hice esto para a echarte la mano, Señor. Y no, Dios necesita ayuda. Cuando Dios te dice algo, tú lo haces como Dios te manda, porque le hace una pregunta Jesús en el versículo 53. Dice, ¿acaso piensas, Pedro, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me mandaría o no me daría más de 12 legiones de ángeles, que significa más de 70,000 o aproximadamente 70,000 ángeles? Hemos estudiado anteriormente que con un solo ángel basta, con un solo. Dice el Señor, yo puedo orar y ahora mismo llegan aquí 70,000 ángeles. ¿Te imaginas cuánto? No me imagino. Jesús les enseñó a sus discípulos que el único camino a la victoria, escuche bien, el único camino del cristiano para alcanzar victoria era soportando las aflicciones. Era resistiendo aquello que le vendría a los cristianos que sufrían por causa del Evangelio y de Cristo. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Fíjense lo que dice Pablo, cómo Pablo define el amor de Dios. Esta definición que Pablo da en 1 Corintios 13 nos ayuda a entender si en verdad estamos amando como Cristo nos amó. Es una forma de cada vez que digamos, no, yo amo a Dios o yo estoy amando a mi prójimo, miremos esta lista y les recomiendo que se la memorice porque así es como sabemos discernir si el amor viene de Dios o si el amor viene de la carne o del mundo. Y Pablo aquí hace una distinción. Y en esta definición que Pablo dará, estaremos leyendo desde el verso 4 al 7, Pablo encabeza esta característica del amor con 2 puntos importantes, 2 columnas, le podemos llamar los 2 pilares del amor. Y en 1 Corintios 13, verso 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, el amor es, número 1, sufrido. Y luego dice, y benigno. Si usted nota, luego de benigno tiene un punto y coma, significa que de estas 2, sufrido y benigno, se derivan las demás. Eso significa esta parte. Es importante porque así es como podemos identificar cuál es el amor verdadero de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno. Significa que el amor sufre, el amor es sufrido, pero es bueno. Es decir, si alguien te ofende, ahí viene la parte de lo sufrido. Tú soportas el dolor, no contestas, no te vengas contra tu ofensor. Pero luego dice, y es benigno, hace bien aún al ofensor. Ahí vemos los 2 pilares del amor. Si estos 2 no están en tu vida cristiano que me ves, debes de reconsiderar tu vida cristiana o debes de pedirle a Dios que te ayude o tú, ¿verdad? Vivir esta vida como Cristo nos mandó, de vivir en la columna del amor, las columnas del amor que son ser sufrido y ser benigno, soportar la ofensa, pero a la misma vez amar al ofensor. O sea, aquí va a definir, ¿verdad?, lo que es el amor. Dice, el amor no tiene envidia. Fíjense, el amor no tiene envidia, el amor no se siente mal cuando al otro le va bien o quiere lo que el otro tiene. Dice, el amor no es jactancioso, no se eleva, no se enaltece a sí mismo, no se enorgullece. Dice, no se envanece, no se le van las cosas a la cabeza. Ese es el amor de Dios, no es así.
Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia. Por eso es que muchas veces el amor conlleva a que un amigo le diga siempre la verdad a su otro amigo si lo ama en el amor de Dios, aunque le duela. Pero le está diciendo la verdad porque dice el texto, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Fíjense que una de las cosas, cuando leo este texto, una de las características que me llama la atención y me confronta es la parte donde dice todo lo cree. ¿Qué significa eso? ¿Que debemos de creer todo lo que escuchamos? Absolutamente no. Esa parte donde el verso 7 dice el amor, ¿verdad? Todo lo cree, significa que el amor siempre tiene la esperanza de que aquel que tú a veces dices, ese no tiene solución, el amor dice, algún día se va a arrepentir, aunque nunca lo haga. Pero el amor siempre tiene esa característica de que tiene la esperanza de que esa persona por quien oramos, a quien ministramos, a quien servimos, a quien predicamos, algún día se va a convertir a Cristo. Por eso dice, todo lo cree, cree. Y por eso es como el amor de la mamá que tiene un hijo que es de la calle, pero la mamá siempre tiene la esperanza de que este muchacho un día va a cambiar. Como el amor del padre, del hijo pródigo que estaba a la ventana o a la puerta esperando a su hijo. El amor todo lo cree. Y ese es un rasgo de Dios, el amor, que es como hemos estudiado, es un atributo comunicable que debemos tener, el amor de Dios. Y por eso termina el texto, todo lo espera y luego termina diciendo, todo lo soporta. Cuando un cristiano reacciona ante la ofensa y no se deja y dice, no me voy a quedar así y se quiere vengar y no lo soporta, no está operando el amor de Dios en tu vida. Aquí es donde vemos, y vamos a entrar ahora en el primer rasgo de la resistencia de un cristiano. ¿Cuál es? Que el cristiano maduro no reacciona. El rasgo número 1 de la resistencia es que un cristiano maduro no reacciona ante la ofensa o el dolor, no es reactivo, no siempre reacciona cuando le ofenden. Uno de los discípulos de Jesús llamado, el que hemos estado viendo, Simón Pedro, era muy desordenado, emocional, efusivo y también acelerado. Pedro, característica de Simón Pedro antes de Cristo, número 1, hablaba cuando no tenía que hablar. Pedro hablaba cuando no debía hablar. Característica número 2, se adelantaba a los acontecimientos. Se adelantaba a los acontecimientos. Y característica de Pedro, del Simón Pedro antes de Cristo, era propenso a irse a los extremos. Bueno, el Simón antes de Cristo es muy diferente al Pedro después de Cristo. Es este mismo discípulo quien una vez era inmaduro, es quien escribe lo siguiente, primera de Pedro 2, versículo 20, es el texto que leímos al inicio. Ese Pedro que se llamaba Simón, ¿verdad? No es el mismo, ese Simón antes de Cristo no es el mismo Pedro después de Cristo. Y fíjense lo que dice el mismo apóstol transformado, regenerado, el cual maduró. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Quiero que noten lo que dice Pedro. Ese Pedro que antes no se dejaba dar, ese Pedro que era vengativo, era reactivo. En un momento cuando lo acusan de que conocía a Jesús, dice que 3 veces lo negó y una de esas negaciones dice que hasta maldijo en palabras. Así era Pedro de reactivo, era muy emocional. Pero luego dice el texto, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, escuchen bien, sufrís y lo soportáis, aquí Dios quiere que como creyentes cristianos soportemos el dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque hay veces que no tenemos la capacidad. Bueno, nosotros debemos de siempre ser cristianos que dependen del Señor. La oración es algo que no se ve mucho en los cristianos de hoy, donde el cristiano piensa que orar es ir donde el Señor unos minutos, presentarle mi lista de peticiones y nos vemos luego, Señor, me llama Señor cuando lo vayas a cumplir. Bueno, en la oración es donde encontramos la fortaleza espiritual, esto lo hemos estudiado.
es en la oración que nos llenamos de la fuerza espiritual para resistir el dolor. En la oración es como que fortalecemos el espíritu y debilitamos la carne. Jesús dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a obedecer, pero la carne es débil, la carne te va a traicionar. Entonces debemos de vivir en el espíritu para poder resistir. Por eso Pedro dice más adelante, más si haciendo lo bueno, es decir, lo bueno aquí es obedeciendo la palabra, cumpliendo la voluntad de Dios. Dice luego el texto más adelante, y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense que aquí el mismo Pedro que reaccionaba ante cualquier ofensa, ante cualquier cosa que le molestaba en su carne, reaccionaba. Si no era que preguntaba antes de tiempo, era que decía algo fuera de lugar, hablaba sin pensar, o así como le cortó la oreja al sumo sacerdote, así era Pedro, era bien efusivo. El mismo Pedro continúa diciendo el verso 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. Aquí vemos a un Pedro ya maduro, un Pedro ya desarrollado, porque también Cristo padeció por nosotros, dice luego el texto, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos las pisadas de nuestro Señor. Ese Pedro, quien era sumamente desordenado y movido por las emociones, es aquel Pedro después de Cristo que nos habla del dominio propio y la paciencia en su segunda carta. Es el mismo Pedro a quien Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, quien en su primera carta nos dice que resistamos firmes en la fe a los ataques engañosos de Satanás. Es el mismo Pedro. Y vemos aquí una sola persona, pero dos caracteres, ¿verdad? Vamos a ver a continuación el segundo rasgo de la resistencia de un cristiano maduro. ¿Cuál es el segundo rasgo? No ser vengativo. El número 1 que vimos es no reaccionar ante la ofensa o ante el dolor. Y número 2, no ser vengativo. Bueno, leímos anteriormente cómo Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote que venían a apresar a Jesús. Es el mismo Pedro que en Primera de Pedro 3, versículo 8, vamos a leer, Primera de Pedro, este mismo Pedro que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que nos dice en su primera carta, capítulo 3, verso 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Bueno, aquí vamos a ver cuál es ese sentir. No es el sentir de, ay, se siente bueno o me siento bien. No. Aquí el sentir es tener la misma mentalidad espiritual que tuvo Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir aquí no es emocional o sentimental. Sentir aquí es nosotros llevarnos a tener la mente de Cristo, la perspectiva de Cristo, la opinión y el punto de vista de Cristo, pero más bien el decidir soportar el dolor en este contexto. Dice, de un mismo sentir, que lo va a definir a continuación, compasivos, dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fíjense los frutos que deben de caracterizar a un cristiano maduro. Dice el verso 9, escuche bien, ese Pedro que cuando ve que apresan a Jesús, saca la espada, dice lo siguiente en el verso 9. Dice, no devolviendo mal por mal. Ese es el mismo Pedro que en un momento utilizó venganza, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando apresaban a Jesús. Es el mismo Pedro, después de Cristo, que escribe, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Aquí también habla de resistencia. Dice, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Fíjense que este mismo Pedro a quien Jesús discipuló era vengativo, pero en un momento Pedro fue transformado, fue
discipulado por Jesús, nacido de nuevo, recibido el Espíritu. Es el mismo Pedro que le dice el Señor: Pedro, tú antes te vestías, pero ahora otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Con esto quiso decir con qué muerte iba de glorificar al Señor. Y aquí vemos a ese Pedro nuevo. Pero veamos el tercer rasgo de un cristiano maduro que soporta las pruebas. ¿Cuál es el tercer rasgo? Un cristiano maduro no habla sin pensar. Un cristiano no habla sin pensar. Un cristiano maduro en este caso. Bueno, el mismo Pedro, seguimos hablando de Pedro, es aquel que en una ocasión Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos, a todos, y cuando le tocaba lavarle los pies a Pedro, Pedro se resiste a que Jesús le lave los pies. Y vemos aquí un rasgo de inmadurez y no de madurez, un rasgo de hablar sin pensar. Pedro, el mismo Pedro efusivo, que reacciona acelerado, detiene a Jesús de hacer la voluntad de Dios. Es por eso que en una ocasión le llama Satanás. Bueno, en Juan 13, versículo 8, vemos esta escena donde Jesús le va a lavar los pies a Pedro, pero Pedro se resiste. O sea, aquí vemos algo. La resistencia puede ser tanto de resistir el dolor o de resistir la obediencia a Dios. Podemos resistir una de dos. Entonces, cuando resistimos la obediencia a Dios, lo que estamos haciendo es evitando el dolor en la carne. Pero cuando resistimos el dolor, estamos obedeciendo al Señor. Fíjense la diferencia. Podemos resistir a Dios y darle lugar al pecado, o podemos resistir el pecado y darle lugar a Dios. Lo dice Santiago. Dice el texto: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. Bueno, en Juan 13, verso 8, fíjese una de las actitudes de un cristiano inmaduro. Dice: entonces vino a Simón Pedro, aquí Jesús, a lavarle los pies. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, parece como una pregunta humilde, ¿sí o no? Miren, vamos a pensar en tres cosas que Pedro dijo que parecen de palabras de compasión. Primero, Pedro le dice al Señor, cuando el Señor le dice: tengo que ir a morir a Jerusalén. Y Pedro emocionalmente dice: Señor, que no te acontezca, Señor, ¿cómo vas a morir? Bueno, ante los ojos de alguien que no tiene discernimiento espiritual, dice: wow, qué bueno es Pedro, ¿verdad? Qué bueno, mira, lo está guardando de que muera. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. En otra ocasión, el Señor dice: me es necesario, o sea, me llegó la hora, tengo que ir a morir. La hora ha llegado. Y Pedro le dice: Señor, no voy a dejar que nadie te ponga la mano, mi cabeza doy por ti. Y vemos otra vez a Pedro haciendo, entre comillas, aparentemente una obra de caridad. Señor, doy mi vida por ti. Bueno, ahí vemos que no. Vemos que su actitud humanamente parece buena, pero estaba poniendo tropiezo a la voluntad de Dios. Como en este caso, cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, no me lave los pies, parece como que está diciendo: Señor, yo soy el siervo, no tú, ¿verdad? Parece. Pero Jesús aquí vuelve y los reprende, y aquí vemos que podemos aparentar ser humildes, pero tener detrás de nuestro corazón una actitud totalmente orgullosa, con una acción aparentemente humilde. Bueno, aquí le dice Pedro: ¿tú me lavas los pies, Jesús? Le dice. Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. No lo vas a entender. Hay momentos, hermanos, donde el Señor nos manda a hacer algo que no es tiempo de entender, sino de obedecer. Hay momentos que Dios te manda a hacer algo que no lo vas a ver. Cuando Dios te dice: haz esto, y tú dices: Señor, ¿cómo? Y esto lo vemos a través de la Biblia, de que la fe no es escuchar la voz de Dios, entenderla y obedecerla, no. Es escuchar la voz de Dios, obedecerla para poder entender. Entonces hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no la vas a entender, pero Dios espera de tu obediencia y tu fidelidad. Y aquí vemos que el Señor le dice: Pedro, no lo vas a entender ahora, no lo vas a comprender, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Qué es esto? Bueno, para ellos, humildad, los que estaban allí, pero para Dios es rebeldía total.
no me lavas los pies. Son aquellos que no se dejan servir. Esa es una actitud. Jesús le dijo y le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas servir, no tendrás parte. Le dijo Simón Pedro, Señor, ahora se va Pedro al otro extremo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Miren, esto lo digo con respeto, ¿verdad? Espero no ofenda a nadie, pero aquí lo que Pedro necesita es callarse y dejar que Jesús le lave los pies. Es todo, no hablar. Hay un momento donde Dios hará algo en tu vida que no quiere que tú digas nada. Pero Pedro anda por un lado, luego se va del otro, no me lave los pies, y luego dice, ¿verdad? Lávame completo, Señor, méteme en la ducha. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquí nos damos cuenta de que un rasgo de un cristiano inmaduro es uno que no se toma el tiempo de afilar su flecha. ¿A qué me refiero? Cuando hablemos, nos ayuda mucho el principio de cada palabra es como preparar una flecha. Estamos ahí preparando esa flecha para luego dispararla. Ahora, nadie tira, ¿verdad? Como el que mató al rey Acab, una flecha a la aventura. Las flechas son tienen un propósito, un destino. Así deben ser las palabras. Cada vez que vamos a hablar, debemos de ver dónde va a aterrizar mi palabra y qué va a producir. ¿Cuántos de nosotros hemos tirado alguna piedra y la piedra cuando va en el aire hemos querido devolverla? En otras palabras, las palabras cuando salen no retornan. No son como cuando mandamos un mensaje de texto y luego nos damos cuenta que no era la persona y se lo mandé a quien no era y lo borramos. Y bueno, surge que en los textos, los mensajes de texto, si tú mandas un mensaje y no lo han leído, lo puedes borrar y la persona no lo ve. En el caso de las palabras, no suele ser así. Una vez sale una palabra de nuestra boca, no tiene lugar de retorno. Proverbios 29:20, la nueva Biblia viva, lo dice así, dice, hay más esperanza para el necio que para el que habla sin pensar. ¿Sabe que un rasgo del amor de Dios es que pensamos lo que vamos a decir porque no queremos ofender a nuestro prójimo? Pero el que no le interesa ni ama a su prójimo, habla y dice lo que quiere, ofenda o no, tira las palabras y luego que, ¿verdad?, pase lo que pase. Como cristianos debemos de mirar dónde aterrizan nuestras palabras y qué efecto tendrán en los que la oyen. Es importante eso. Colosenses 4, verso 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Entendemos, para los no creyentes. Dice, redimiendo bien el tiempo. Es decir, cuando estamos con los no creyentes, debemos de siempre considerar que Dios nos dará una oportunidad inesperada para presentar el Evangelio. Esto significa que todo lo que hacemos y decimos debe de ser una plataforma para ir edificando lo que finalmente puede ser presentarle a Jesucristo como Salvador. Entonces, si llegamos a un lugar y se nos olvida que somos cristianos y comenzamos a tirar por la boca y luego queremos predicarle, la gente va a decir, hace un momento estaba diciendo esto y ahora me quiere hablar de Jesús. Fíjense lo que dice Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Fíjense que para sazonar algo debemos tomarnos el tiempo. Una carne, ensalada, cualquier tipo de comida para sazonar se toma su tiempo. Ahí está, le echas la sal, la mueves y ahí está echándole la sal, esperando que esa sal se meta por todos lados, te toma su tiempo. Así mismo deben de ser nuestras palabras antes de salir, la preparamos. Señor, voy a decir esto, pero ¿es sabio? Si digo esto, ¿a quién va a ofender o a quién va a edificar? Estamos sazonando la palabra. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que tengas ya la palabra lista de cómo le vas a responder. Por eso un rasgo de inmadurez es hablar sin pensar. Rasgo número 4 del cristiano maduro que soporta y resiste el dolor y la aflicción por causa de Cristo. Rasgo número 4 es que no se queja del dolor. El cristiano resistente, el cristiano que soporta la prueba, no se queja del dolor. Miren, otra marca de un cristiano inmaduro, ¿verdad? Lo digo en voz alta, inmaduro,
Es aquel que se queja de lo que debería gozarse. Esa es la idea. Los cristianos se quejan muchas veces de lo que deberían gozarse. Hemos aprendido que cuando la palabra habla de que nos debemos gozar en tiempos de aflicción, no necesariamente se está refiriendo a que saltemos de alegría emocionalmente, sino usa el ejemplo del gozo de una mujer embarazada, la cual no se está gozando por el dolor que está experimentando en el momento por su embarazo, se está gozando por lo que viene después del embarazo, después del parto. Entonces nuestro gozo no es por el dolor, sino con entendimiento nos gozamos lo que produce ese dolor. Pregúntele a un fisiculturista por qué ellos dicen no pain, no gain. Están dispuestos a pagar un gimnasio, dedicar tiempo y sufrir rompiendo el músculo para volumen en su cuerpo fisiculturista. Aquí vemos que están soportando un dolor y se gozan y gritan, pero gozándose porque está creciendo su músculo. Bueno, el creyente cuando sufre debe de recordar y entender que cuando Dios permite una prueba, debemos de soportarla porque Dios va a desarrollar nuestro carácter. Primera de Pedro 4, versículo 12. Fíjense que Pedro en los evangelios muestra una personalidad reprochable, una personalidad desordenada, falto de entendimiento, efusiva, acelerada. Pero cuando leemos las cartas y las epístolas de Pedro, es increíble lo que Dios ha hecho en la vida de Pedro. Es lo que nos deja ejemplo de que Dios puede cambiar nuestras vidas. Tú que me estás viendo, estás seguro diciendo, ay, yo soy así como el Pedro de antes. Bueno, hay una esperanza de que Dios puede transformarte si te dejas llevar y si abrazas la cruz. Primera de Pedro 4, verso 12. Fíjense lo que dice. Dice Pedro, amados, me llama la atención esta palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fíjense esta parte. No, vamos a leer de nuevo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y luego dice Pedro, fíjense lo que dice Pedro, es irónico el leer esto. Ese Pedro efusivo, acelerado, sensible al dolor, que brincaba de cualquier cosa, dice, no te sorprendas cuando viene el fuego de prueba. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, fíjense el ejemplo de la mujer embarazada. La mujer embarazada vive con una actitud esperando que le lleguen los dolores de parto. No se sorprende. Quizás se sorprende en el momento que les llega, pero no es una sorpresa en su mente de ¿qué me está pasando? ¿Por qué me duele la barriga? ¡Ay, me duele la barriga! ¿Por qué me duele la barriga? Bueno, sabemos que no sucede eso. La mujer embarazada, cuando le duele la barriga, sabe que es normal. Es la idea de cómo Pedro nos dice, cuando viene una prueba de fuego a tu vida, como cristiano, escúcheme bien, bajo el contexto de que estás viviendo en obediencia, porque algunos dicen, fíjense, lo tenemos al revés. Hay cristianos que están en desobediencia y les pasa algo malo y dicen, bueno, es que me lo merezco. Eso es el Señor tratando conmigo, es que pequé. Y lo reciben. Pero cuando el cristiano está siendo fiel y les llegan las pruebas, le pregunta a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, la palabra misma te lo dice. Jesús solamente sufrió. Yo les pregunto, ¿qué hizo Jesús malo para merecer el sufrimiento? Tómese un tiempo y piensen en eso. ¿Qué hizo Jesús malo para merecer el sufrimiento? Bueno, Jesús no hizo nada malo. Lo único que Jesús hizo fue cargar con nuestros pecados y sufrir sin ser culpable. Bueno, el creyente de hoy culpa a Dios cuando es fiel servidor del Señor. Le va mal o le sucede algo, se enferma, algo le pasa y dice, Señor, pero yo siempre he sido fiel, ¿por qué me pasó esto a mí? El texto te lo dice claramente, el texto lo continúa diciendo. Dice el verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
grandemente bendecidos, dice el texto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los no creyentes, los del mundo que no aman a Dios, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, les voy a decir algo en paréntesis. Hay una lista de pastores y cristianos que han abierto sus canales del YouTube para criticar a personas que no son cristianas blasfemando el nombre de nuestro Señor. Escúcheme bien, no se deje arrastrar por esos videos dándole clic. Todo eso es para atraer cantidades de seguidores. Es normal que el mundo blasfeme contra nuestro Señor, es normal. Lo que no es normal es que nosotros lo hagamos como creyentes cristianos. Así que cuando usted ve a algún predicador por ahí diciendo que tal cantante que ni cristiano es, hizo un concierto y se colgó en una cruz, eso es normal. Eso es normal. No estoy diciendo que hay que alegrarse por eso. Estoy diciendo que no debemos de refutar nada de eso. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no son creyentes. Y hoy vemos a cristianos más ocupados reprendiendo a los del mundo que reprendiendo la propia iglesia, que atendiendo la iglesia que se arrepienta para que viva en luz, para que esos que blasfeman su nombre se arrepientan y reciban la salvación. Pero hay cristianos que siguen todo esto y se dejan arrastrar y es muy llamativo. Hace unos días nada más veía la portada que decía, tal rapero y tal cantante famosa hizo un concierto con una cruz blasfemando a Cristo. Pues normal, el texto lo dice. Dice ellos, el texto lo termina diciendo, el 14, dice, Él es blasfemado por ellos. Él es blasfemado por ellos. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Vivamos una vida que glorifique el nombre del Señor. No confrontando al que no cree, porque no cree, no entiende. Es locura el Evangelio. Bueno, espero lo entiendan. Espero lo entiendan. Este rasgo que estamos viendo, el número 4, la queja, el cual estamos viendo, el rasgo número 4, en la Biblia significa culpar. Y aquí nos damos cuenta de algo. Esta palabra, fíjense, la palabra queja en la Biblia significa culpar. Cuando alguien se queja, está culpando a alguien. Está echándole la culpa a otra persona por su calamidad, su incomodidad, porque algo no salió como él o ella quiso. Y la queja viene porque culpa a alguien. Bueno, cada vez que un cristiano se queja de cualquier cosa, está directamente culpando a Dios. Si algo viene, escuche bien, si alguna calamidad viene a la vida del creyente, la palabra dice que Dios espera que Él sea glorificado. Pablo y Silas estaban en la cárcel mientras eran latigados, estaban siendo golpeados y encarcelados. Dice la palabra que glorificaban al Señor. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, glorificaba al Señor. Entonces, cuando un cristiano se queja en la prueba, ¿qué le está diciendo al mundo? Aquí es donde vemos, hermanos, que desafortunadamente hay cristianos que cantan las alabanzas, Dios es bueno, Él es mi Señor, Él suple, para siempre su misericordia, pero le pellizcan así el dedo pequeño, y ay, el Señor me abandonó, el Señor no me ama, ¿y por qué me pasa esto a mí? Etcétera, etcétera. Miren, esta palabra queja es de donde vienen o se derivan las palabras querella, murmuración, rezongar, difamar o desacreditar, en este caso a Dios. Porque si el cristiano dice, si un cristiano que alaba a Dios al cantar, diciendo Dios es bueno, pero luego vive quejándose de todo, ¿qué dirá el que no cree de ese Dios a quien decimos amar? Bueno, la queja es un rasgo claro de un cristiano inmaduro, pero un rasgo de un cristiano maduro es que soporta las pruebas, resiste el dolor sin quejarse, sin ninguna queja. Para el cristiano, el sufrimiento y las pruebas vienen de parte de Dios. Eso significa que al quejarnos de cualquier dolor o sufrimiento, nos estamos quejando contra Dios mismo. Veamos para avanzar el rasgo número 5. Y este rasgo es para traer un tema aparte, pero voy a tratar de avanzar. Este rasgo número 5 es que el cristiano maduro no se hace la víctima. El cristiano maduro no se hace la víctima.
Miren, vivimos en una sociedad no súper, sino hipersensible, donde todos se hieren por todo y nadie es responsable de nada. Todo ahora es una condición mental. Todo ahora tiene un nombre científico de por qué el niño actúa así. Hace unos días describían a un niño en la televisión y decían, este niño presenta comportamiento así, 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 y dice la palabra científica que tiene una condición tal y tal y tal. Y yo recuerdo, le decía a mi suegra que estaba viendo la noticia, le digo, en mi tiempo le llamaban malcriadez a eso. Así le llamaban en mis tiempos. Es un niño malcriado. Y en la Biblia aparece esta misma expresión que estoy diciendo, para los que creen que estoy exagerando. Había una ley que para los malcriados, dice, este es comilón, borrachón, no respeta al papá. Y el Señor trataba duramente. No, hoy venden una pastilla para eso. Y a lo que la palabra le llama pecado, hoy es una condición. Hoy es una condición. ¿Y qué hacemos? Hacemos la víctima, hacemos de una víctima al niño o a la niña, y crecen diciendo, no, esto no es culpa mía, es que yo me porto mal porque soy así, es que me comporto así porque... Y hoy todo es una condición científica. Miren, vamos a ver aquí 5 ejemplos, 5 síntomas de una persona que se hace la víctima, que es lo contrario a resistir el dolor, las pruebas, las críticas y todo lo que este mundo hace contra la iglesia o el cristiano. 5 síntomas. Número 1, una persona que se hace la víctima, el cual es un rasgo de alguien que no tiene resistencia espiritual, es que no asume sus responsabilidades, no asume sus propias responsabilidades, no las asume. Ese es un rasgo. Rasgo número 2 es que mis errores no son mi culpa, sino de mi pasado. Mi pasado soy así porque en el pasado me pasó esto. Miren, y yo estoy de acuerdo que nuestro comportamiento tiene que ver en cómo crecimos y algo que nos afectó, pero ya somos grandes. Yo nunca he escuchado a alguien decir, no, es que a mí no me gusta el dinero porque en el pasado, ¿verdad? O es que a mí no me gusta comer carne frita porque en el pasado... Es muy raro cuando vemos que alguien deja de hacer lo que le gusta la carne porque su pasado le afectó. No, lo que sí dejamos de hacer es de obedecer a Dios, caminar en su palabra, amar al prójimo. Es que cuando yo era pequeño me hicieron esto y todos tenemos una historia. No estoy siendo insensible, estoy siendo realista. Es cierto, tenemos un pasado, todos. Pablo dice en Efesios 2, en un tiempo éramos así, pero ahora en Cristo no debemos de ser así. Tenemos vida nueva. Si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Síntoma número 3 de alguien que se hace la víctima es que busca consuelo por las cosas que debe enfrentar. Quiere que le cojan pena y busca consuelo, ¿verdad?, de las cosas que debe enfrentar. Síntoma número 4 es la queja y hacerse la víctima. Estas dos son hermanas, la queja y hacerse la víctima. Obviamente se queja para que le cojan pena, ¿verdad? No es que me está pasando esto, es que cuando fui a tal lugar alguien me hizo esto y todo es queja tras queja y tú te preguntas, ¿en verdad Cristo vive en ellos? Síntoma número 5, viven buscando el más mínimo error en los demás. Fíjense, los demás son los culpables de sus errores, pero los de ellos, ¿verdad? Es una condición de algo que me pasó a mí. Entonces, fíjense, por eso es que no tiene sentido y se autodestruye esta idea de hacerse la víctima. Tenme pena porque a mí me pasa esto, pero yo a ti no te tengo pena, tú eres culpable. O sea, ahí es donde vemos el desenfreno y el desorden de una persona que no resiste, como dice Pedro, el dolor y las aflicciones. La palabra nos habla, hermanos, de unos personajes que Dios mismo reprende por querer hacerse la víctima, antes de enfrentar sus responsabilidades confiados en la gracia de Dios. En la Biblia encontramos varias personas que se hacen la víctima. Uno de ellos es el profeta Elías. Otro que usted conoce es el profeta Jonás. Y un tercero es el paralítico en el estanque de Betesda. Vamos a ver 2 nada más. Vamos a Primera de Reyes 19, versículo 9. Primera de Reyes 19. Fíjense que aquí
El profeta Elías en el capítulo 18 es el profeta que desciende fuego del cielo, como decían los discípulos. Es el profeta que Dios lo usa, el profeta que vio la gloria y el poder de Dios manifestarse. Pero luego viene una mujer llamada Jezabel y lo amenaza de muerte, y este se mete en una cueva. Se le olvidó por un momento todo lo que Dios hizo. Entonces, ¿qué sucede? Elías manifiesta una actitud de víctima. Fíjense lo que dice Primera Reyes 19:9. Dice, y allí se metió Elías en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Aquí la pregunta tiene que ver con una reprensión. ¿Qué haces aquí, Elías? Es decir, ¿qué haces metido en una cueva? Bueno, fíjense la actitud de Dios con este Elías. Elías buscaba consuelo, que lo mimen, que lo añoñen, que le digan, ay, pobre de Elías. Pero el Señor le dice, ¿qué buscas aquí, Elías? Él respondió, fíjense la mentalidad de víctima de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová. Aquí viene el romance de los ejércitos. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjense, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, solo yo. Y me buscan para quitarme la vida. Bueno, sencillamente fue una amenaza de Jezabel que lo metió en la cueva. Pero ¿cuál es la actitud aquí? ¿Cuál fue la respuesta del profeta de Elías ante la pregunta del Señor? De víctima, Señor, ay, tu pueblo te quedó mal. Yo he sido el único, ¿verdad? Y mira, me quieren matar. Cógeme pena, Señor. Esa es la actitud. Autojustificación, evadir la pregunta y la responsabilidad del Señor. Y estoy aquí encuevado por culpa de los que me persiguen. Bueno, se dan cuenta de que David no respondió así cuando Saúl lo quería matar. David, en ese contexto de su vida, impresionante, cuando David dice, ¿cómo voy a poner mi mano contra el ungido de Jehová? Fíjense que no lo culpó, porque el que se hace la víctima le echa la culpa a los demás. Los demás tienen la culpa, pero yo soy el ofendido o la ofendida. Bueno, fíjense otra actitud de víctima. El paralítico en Juan 5, versículo 5, fíjense aquí una actitud de víctima. Y quiero que noten en este capítulo cómo muchas veces podemos tomar nuestra debilidad para justificar y hacernos la víctima. Pero el Señor siempre va a sacar a la luz nuestras actitudes. Dice, y había allí, Juan 5, verso 5, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escucha la pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿cuál sería la respuesta de un hombre que tiene 38 años, dice el texto, paralítico allí sin poder moverse? ¿Quieres ser sano? Es como que alguien que tiene 2 meses sin comer, ¿quieres comer? Y que te diga, no, es que yo no he comido porque en el año 1900, o sea, la pregunta es sencilla, ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Escuche bien, la pregunta de Jesús no fue, ¿por qué no has podido ser sano? No, la pregunta es, ¿quieres ser sano? Bueno, aparte de la condición de este paralítico, el cual era paralítico, tenía una condición del corazón de mente de víctima. Se estaba haciendo la víctima. Porque la pregunta, repito, no es, ¿por qué no has podido ir al estanque? Ahí sí, cabe decir, es que cada vez que trato no llego. Jesús no le pregunta eso, le dice, ¿quieres ser sano? Y él comienza a detallar y a dar una lista de cosas. Es como cuando te encuentras con alguien en la calle que no tiene comida, no tiene dónde vivir, le preguntas, ¿te puedo ayudar? ¿Quieres comer? Y te dice, no, es que yo vengo de tal lugar y tengo como una semana que llegué por aquí, pero te está llevando a un punto porque te va a pedir dinero. No quiere comida, no quiere ropa, no quiere techo. A veces quieren dinero para drogas. Te están haciendo una historia para ellos llevarte a que tú suplas y sacies su necesidad carnal. ¿Cuál es? En este caso, la historia habla de que le cojan pena, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Es para que le diga, sí, Señor, y brinque, ¿verdad? Aunque no pueda.
Pero no, comienza a detallar y hablar de sus penas. Bueno, sin duda alguna, todos tenemos áreas de debilidad donde se nos hace imposible cumplir algunas de las cosas que Dios nos manda hacer por causa de aquella área débil que todos tenemos. Todos tenemos una área débil. Pero en muchos de los casos nos refugiamos en esa debilidad para no enfrentar nuestras propias responsabilidades ante Dios. Todos, mis hermanos, todos tenemos aguijones. Diferentes, pero todos. Dios permite los aguijones para que en esa debilidad dependamos de Dios y no en nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios, escuche bien, que el mismo Moisés tenía una deficiencia para hablar. Y Dios los reprende. ¿Por qué los reprende el Señor? Porque Moisés estaba siendo el que era más digno de conmiseración, se estaba haciendo la víctima ante Dios. Se estaba haciendo como que, Señor, ¿y cómo voy a hablar? Y si quejas, y el Señor le dice, no soy yo, ¿quién fue el que le hizo la lengua al hombre? ¿No fui yo? Bueno, no tienes excusa. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no servimos a Dios? Dice que porque tenemos alguna debilidad o incapacidad. Es que yo no esto, pastor, es que yo vivo lejos, es que quejas, mis hermanos. Nadie puede ser más víctima que el mismo Jesús. Pero dice Isaías que como oveja al matadero no abrió su boca. Jesús en sí fue una víctima, en el sentido de que Él no merecía lo que sufrió. Sin embargo, nunca se quejó, nunca se quejó. Vamos al final, vamos a terminar con los dos últimos rasgos. Rasgo número 6, el cristiano maduro que soporta la tentación no se rinde. Hebreos 12, verso 3, dice lo siguiente. Hebreos 12, verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Y eso significa que Jesús no merecía sufrir y lo abrazó. Nosotros sí merecíamos sufrir. Cada cosa que nos pasa mal es merecidamente. Cada cosa buena que nos sucede es inmerecidamente. Y al tener ese entendimiento no nos vamos a quejar del dolor, no nos vamos a quejar. En el día de ayer, no sé si fue ayer o hace unos días con mi esposa, veía un documental de cómo los etíopes, cuando pasan la frontera para entrar a Arabia Saudita, atraviesan ese desierto lleno de piedras, con un sol que quema la piel, sin agua, a veces a veces se mueren en el camino. Y llegan a este lugar sin saber qué hacer, sin saber a dónde van. Y yo le comentaba a mi esposa, le decía, sin duda el que se queja viviendo de este lado, no entiende lo que es pobreza o es malagradecido. No ha entendido que somos ricos comparado con el resto del mundo. Aquí tenemos todo. Y a veces cuando nos pasa cualquier cosita nos estamos quejando contra Dios. Jesús no se quejó, dice que como oveja al matadero no abrió su boca. Aquí el texto dice que Jesús sufrió una contradicción de pecadores contra sí mismo. Era contradictorio porque Él no era culpable. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, estoy seguro que cuando usted dice, ay, ya no puedo más, no es porque te estás desmayando. Pero en el trabajo a veces sí la gente se desmaya trabajando. Pero para el Señor, si te duele, ¿verdad?, el pelito del tobillo, dice, no, pastor, es que tengo un pelito del tobillo que me molesta y ya no voy a servir por eso. Dice el verso 4, porque aún no habéis resistido, está la palabra, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra aquí, disciplinar y azotar, tiene que ver con sufrimientos que vienen a nuestras vidas, que traen un propósito de parte de Dios de enderezar lo torcido en nuestro corazón. Eso significa que azotar. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El que corre de la disciplina de Dios, dice la palabra, lo vamos a leer, es bastardo. El que abraza la disciplina es hijo. Dice el versículo más adelante, dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Romanos 12:21 dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que podamos vencer el mal con el bien. Vencer el mal haciendo el bien. La obediencia práctica, mis hermanos, nos ayuda a desarrollar la resistencia. La vida cristiana consiste en poco a poco crecer más y más en parecernos al carácter de Cristo. Es un desarrollo perseverante y lento, pero continuo. Aprendemos a resistir los deseos de nuestra propia carne. Aprendemos a soportar los vituperios de la vida. Aprendemos a permanecer firmes en la fe, resistiendo los ataques del diablo que nos arroja cada día. Esto nos lleva al séptimo y último rasgo de la resistencia que identifica a un cristiano maduro en Cristo. Y la séptima o el séptimo rasgo de la resistencia es que el cristiano maduro, al resistir o soportar, se sustenta de la gracia. Es por eso, al terminar este último rasgo, que no tenemos excusa. ¿Por qué no tenemos excusa? Porque todo lo hacemos es confiados en la gracia de nuestro Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que tenemos, lo que sabemos, lo que podemos, lo que somos, hoy es por la gracia de Dios. Dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aquí se refiere a los demás apóstoles. Luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Escúcheme bien, mis hermanos. La resistencia de un cristiano maduro al soportar las pruebas que enfrenta por causa de Cristo y su evangelio, no es posible sin la ayuda de la gracia del Espíritu y la palabra de Dios. Todo lo soportamos confiando y dependiendo de la gracia que nos capacita para poder resistir, soportar y permanecer en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, Señor nuestro. No podremos tener resistencia o desarrollarla si no confiamos en la gracia del Señor. Sin resistencia seremos vencidos, sin su palabra seremos engañados, sin su Espíritu seremos derrotados y sin Cristo estaremos perdidos. La resistencia es la séptima marca que ya vimos hoy de un cristiano que ha madurado, un cristiano que está madurando o que ha madurado. Y estas marcas deben de reflejarse en cada uno de nosotros, el cual se desarrollan por la obediencia a su palabra, obedeciendo, dice el Señor, negándonos, tomando nuestra cruz y siguiendo las pisadas de Cristo. Y por eso debemos de entender que la resistencia en el futuro nos servirán para muchas cosas dentro del propósito y el reino de Dios. Una de ellas, cuando vengan los tiempos malos, del cual estamos hablando los domingos, podamos resistir firmes. Y dice Lucas que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Debemos de soportar porque el que permanece, el que resiste, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Terminemos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que me ven a través de los medios sociales. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea distribuida por tu Espíritu en nuestro corazón. Que a medida que vamos recibiendo lo que hemos aprendido en esta noche, pueda encontrar lugar como semilla que a su tiempo dará el fruto de la paciencia, de la resistencia, Señor. Así como Cristo resistió hasta el final, los discípulos y aquellos que fueron fieles al llamado, así cada uno de nosotros queremos terminar esta carrera fiel a ti, Señor. Para esto necesitaremos la marca de la resistencia que nos ayude a seguir hasta el final. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que tengan buenas noches. No olvide suscribirse en los canales del YouTube, seguirnos por el Facebook y más adelante buscar las enseñanzas en audio
para que las descargue o las pueda escuchar en nuestra página de soundcloud.com. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón.